¿cómo están? Bueno, acá les traigo un nuevo video para que continuemos conversando sobre la pregunta, el interrogante que habíamos abierto en la última clase, que se trataba de que por qué dos relieves del mismo tipo que se encuentran en regiones distintas, se veían de forma diferente. Ustedes me estuvieron mandando algunas hipótesis sobre por qué se ven diferentes y ahora vengo a darles la respuesta. Muchos de ustedes hablaban de que lo veían más húmedo, con mayor vegetación, con menos vegetación, y eso está muy bien. En realidad, lo que nosotros tenemos es que dos relieves pueden ser del mismo tipo, pero al encontrarse en regiones diferentes van a tener climas distintos. ¿Sí? ¿Qué es el clima? De seguro todos escucharon hablar alguna vez del clima. Yo me levanto y digo, ¿cómo está el clima hoy? Y me responden, está soleado, está lloviendo. Bueno, en realidad ese no es el clima, sino que son las condiciones atmosféricas en el día en que lo estoy preguntando. El clima en sí son algunos elementos que lo que hacen es hablarnos sobre cómo está la atmósfera en ese momento en un lugar determinado. ¿Sí? En realidad, el clima se estudia a lo largo de muchísimos años, aproximadamente 30, para saber cómo es el clima de un lugar. Si yo hablo de condiciones atmosféricas, estoy hablando de cómo están esos elementos climáticos en el día de hoy en un lugar en especial. Si hablo del clima, estoy hablando del estudio de esos elementos durante aproximadamente 30 años en un lugar en especial. ¿Sí? Eso es como para que lo sepan. Pero lo que me interesa a mí es que tengamos en cuenta por qué los climas son distintos. ¿Por qué son distintos? Porque el clima se compone de la temperatura, las precipitaciones, la presión atmosférica, la humedad atmosférica y los vientos. Yo estudio esas 5 cosas para hablar de cómo es la atmósfera en ese lugar. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que el clima lo que me va a determinar es la vegetación que yo tenga, los animales que vivan. Entonces el clima es un factor muy importante a tener en cuenta cuando estudiamos los ambientes. ¿Sí? ¿La temperatura qué es? La temperatura tiene que ver con cómo inciden, cómo dan los rayos del sol en un lugar. Si dan de forma más directa va a ser más calor, si dan de forma menos directa va a ser más frío. Las precipitaciones, nosotros las que más conocemos, son la lluvia y el granizo. También puede ser en forma de nieve, ¿sí? La humedad atmosférica, por ejemplo, es, ¿vieron esos días que está súper húmedo pero no llueve? Bueno, eso es humedad atmosférica. Y los vientos, bueno, es la circulación de las masas de aire. ¿Sí? La presión atmosférica ahora la dejamos para no hacer mucho lío porque es un poquito más complicada de entender. Nosotros vamos a tener estos elementos que componen el clima, ¿sí? Pero a su vez vamos a tener factores que modifiquen el clima, tales como el relieve, las corrientes marinas. Las corrientes marinas son la circulación de agua en los mares, en los océanos, que puede ser circulación fría o circulación cálida. Dependiendo de la temperatura que tenga ese agua, va a influir en las costas del continente, ¿sí? Después tenemos la latitud, la altitud y la distancia del mar. Me gustaría que ahora conversemos rápidamente sobre la latitud, que es un poco la que nos va a dar grandes franjas climáticas. Si nosotros viéramos la Tierra como una esfera, que ya vimos que no lo es, que es un geoide, al centro tenemos el ecuador, la línea imaginaria, que es el grado cero, y es la parte más cálida del planeta. Ahí es donde más fuerte inciden los rayos del sol. Desde el ecuador hacia los polos, a medida que nos alejamos en latitud, los climas se van enfriando, porque el sol ya no incide de forma directa, sino que sus rayos van llegando de forma más débil, su temperatura. Entonces, vamos a tener que en el centro del planeta, por donde está la línea del ecuador más o menos, esa franja va a ser una franja bien cálida. A medida que nos alejemos del ecuador, vamos a tener climas templados y al llegar a los polos
climas más fríos, ¿sí? En este gráfico se ve un poquitito más, un poquitito mejor, ya que nos muestra la transición, estos climas templados. La mayor parte de climas se dividen de acuerdo a su temperatura, ¿sí? Cálidos, templados y fríos. Y también hay otra clasificación que tiene que ver con la humedad, ¿sí? Si yo hablo de un clima árido, es un clima más bien seco, y si hablo de un clima húmedo, es un clima donde mayormente hay más precipitaciones y más humedad atmosférica, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que el relieve, el clima está compuesto por los elementos y por estos factores. Este que acabamos de conversar es la latitud, que depende la distancia del ecuador que tenga un lugar. Y después, otro factor importante a tener en cuenta es el relieve. Y el relieve se relaciona directamente también con la altitud. ¿Qué es la altitud? Es la altura de un lugar, de un terreno, sobre el nivel del mar. El nivel del mar es 0. A medida que subimos sobre el nivel del mar, cada 180 metros desciende 1 grado la temperatura, ¿sí? Entonces, puede ser que nosotros estudiemos el clima de un lugar que está a 300 metros sobre el nivel del mar y que estudiemos en la misma latitud un lugar que está a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Por más que estén a la misma distancia del ecuador, esos lugares van a tener climas distintos por la altitud, ¿sí? Acá les traigo un ejemplo. Un ejemplo que nos relaciona la altitud, el relieve, ¿sí? Y la latitud. Supongámonos, nosotros acá tenemos el Valle de Santa María y la llanura chaqueña, que se encuentran en la misma latitud. Pero ¿qué sucede? Tengo una masa de aire que viene ingresando, esa masa de aire es viento húmedo, ¿sí? Acá lo pone como viento para que ustedes lo identifiquen mejor. Este viento, a medida que viene ingresando esta masa de aire, como es humedad, precipita, ¿no? Entonces va dejando toda su humedad sobre esos territorios. Me da por resultado un bosque, ¿sí? ¿Qué sucede? Esta masa de aire que viene ingresando se encuentra con una montaña. Obviamente no puede pasarla la montaña. Entonces, ¿qué tiene que hacer el viento? La masa de aire tiene que ascender, y a medida que ascendía, ¿qué pasaba? 1 grado más frío cada 180 metros. Entonces se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando. ¿Qué sucede? El agua se congela a medida que hace más frío, entonces nieva. Desprende toda su humedad en la cima de la montaña y descarga toda su humedad en todo ese trayecto, desde que entró al continente, vino del mar, entró al continente, llegó a la montaña, ascendió, en todo ese trayecto descargó su humedad. Pasa al otro lado de la montaña, porque ya pasó, ya puede descender y continuar su camino. ¿Qué pasa? Al ya no tener más humedad, se vuelve un viento seco y recalentado. ¿Por qué? Cálido, porque al descender en la fricción con la montaña se vuelve cálido. Entonces, tenemos dos lugares que se encuentran a la misma latitud, pero que tienen climas totalmente distintos. ¿Por qué? Porque tenemos una barrera orográfica, que es la montaña, que hace que ese viento pierda su humedad de un lado y se vuelva seco del otro, ¿sí? Acá vemos cómo, para entender el clima, tenemos que tener en cuenta un montón de factores. No es solo decir la temperatura y las precipitaciones, ¿sí? Lo que les quería mostrar para cerrar es que al oeste de todo el continente americano nosotros tenemos montañas, tenemos cordones montañosos. En todo el continente americano, en toda esa región, se da este proceso que acabo de explicar yo. El viento viene del mar, las masas de aire vienen del mar, se encuentran con las montañas, todo este proceso de enfriamiento, descargar la humedad y pasar de forma seca. Entonces, a todo el oeste del continente vamos a encontrar que de un lado de los cordones montañosos tenemos climas húmedos, con mucha vegetación,
y al otro lado climas secos, más bien áridos, cálidos. ¿Sí? Bien. ¿Por qué me pareció interesante que tengamos en cuenta que si bien los relieves son del mismo tipo, no tenemos las mismas condiciones climáticas? No todos los ambientes son iguales. ¿Por qué? Porque el continente americano es tan grande que en sus dimensiones posee una cantidad de variedad de climas muy grandes, los que nos van a dar ambientes súper diversos. Bueno, chicos, espero que estén bien, espero haber sido clara. Cualquier consulta me escriben. Les mando un beso.